Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos, ya estamos listos para conversar con Eduardo Fernández, presidente del IFEDEC. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Endrina. Muy complacido de estar aquí en este programa. Gracias por la invitación. Una mañana que nos sorprendió y nos impactó, así como nos impacta la muerte de todos los venezolanos de manos de la violencia del diputado ante la Asamblea Nacional, Robert Serra. Muchas reflexiones que hacer acerca de este suceso de violencia, sobre todo el exhorto para que la impunidad no triunfe, porque si bien es cierto que la justicia no revierte el dolor, lo mitiga un poco, así como muchos venezolanos están esperando se haga justicia por la muerte violenta de alguno de sus familiares. Muy doloroso lo de Robert Serra, es muy lamentable, un líder joven, además la compañera sentimental de él, que también falleció. Yo quiero expresar mi condolencia más sincera a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros de ideales. La verdad es que es muy doloroso, muy lamentable que en Venezuela haya tanta violencia, y yo no puedo dejar de expresar lo siguiente: ojalá prevalezca un sentimiento de fraternidad, de solidaridad, de amor en Venezuela, que cese tanta violencia, que hagamos la cultura de la vida y celebremos la vida, como tú lo decías hace un rato, y no la muerte. Expreso mi dolor profundo por la muerte de un líder joven, cualquiera que sea su posición, de su compañera sentimental, y pido igual que ojalá se haga justicia y que ojalá se apliquen las medidas que contribuyan a que los venezolanos podamos vivir tranquilos, vivir en paz. Él lo fue asesinado, o fueron asesinados los dos, en una casa en La Pastora. Yo viví mi infancia en ese sector de Caracas, en La Pastora, y era una zona tan tranquila, tan deliciosa, tan agradable. El gobierno y el país entero, no es solo el gobierno, todo el país tiene que hacer un gran esfuerzo porque prevalezca la cultura de la vida, de la paz, de la fraternidad entre los venezolanos. ¿Cómo hacer para que esa cultura de paz prevalezca en el país? ¿Y cómo hacer una evaluación de la escala moral de lo que está sucediendo con los venezolanos? Cuando hacemos una revisión luego de cualquier hecho violento de las redes sociales, es impactante ver cómo las mezquindades humanas hablan a través de las redes sociales, por ejemplo. Yo creo que es un problema educativo. Y cuando hablo de educación, no es solamente la educación formal, es también la iglesia, las iglesias, son también ustedes, los medios de comunicación social. Déjame decirte que ustedes tienen una tarea sumamente importante, y por cierto felicito lo que está haciendo el noticiero Venevisión, que ayer, por eso también los felicito, recibieron un premio de la Casa Uslar, Arturo Uslar, y Antonio Ecarri, que es el presidente, que les concedió ese reconocimiento a lo que ustedes están haciendo. Pero ocurre también que muchas veces cuando uno prende cualquier programa de televisión, están gentes matando a gente, es decir, la cultura de la muerte prevalece en los medios en todos los países del mundo. Es una cultura que se ha metido muy adentro, y yo, que soy humanista cristiano, creo que el mensaje es el mensaje del amor y no el del odio, es el mensaje de la paz y no la guerra, es el mensaje del diálogo y no la confrontación. Entonces, bueno, ojalá que todos nos pongamos en una gran conspiración a favor del amor, de la paz, del respeto a la vida, de reconocer que la vida es sagrada, de la inmensa dignidad de la persona humana, de cada uno de los seres humanos. Cuando uno ve la tranquilidad y la facilidad con que se mata y la crueldad con que se perpetran esos crímenes, uno dice, pero ¿qué nos está pasando? Y hay que hacer una gran revolución moral, hay que hacer un gran esfuerzo por elevar el tono moral de la civilización mundial, porque no es un problema de Venezuela nada más. En Venezuela se ha presentado en estos años con mucha intensidad, pero hay que hacer un gran esfuerzo a favor de la paz y a favor de los valores positivo. Sin duda alguna, y no podemos ser sobre todo indiferentes. Cambiando de tema, el día de ayer usted fue mucha noticia, impactó muchísimo conocer su separación del Partido Social Cristiano Copey, en el cual militó por más de 56 años. Su figura conocida como el Tigre, emblema de Copey.
causó mucha controversia, muchas preguntas surgieron. Vimos que parte de las declaraciones que usted ofreció luego del anuncio decía que dejaba al presidente de COPEI, Roberto Enríquez, para que trabajara. Pero yo quisiera ir detrás. ¿Qué hay de fondo para que usted tome la decisión de renunciar al partido que lo identificó durante tantos años? Una profunda preocupación por lo que está pasando en Venezuela. Yo siento que hay, y eso lo dicen las encuestas muy claramente, que el gobierno está declinando en su apoyo popular. El gobierno viene para abajo, pero no está subiendo una alternativa que interprete a todos los venezolanos, que unifique a todos los venezolanos. Porque no es problema de sustituir una confrontación con otra confrontación, un odio por otro odio, una violencia con otra violencia. Lo que se impone en este momento en el país es un gran esfuerzo de unidad nacional. Entonces mi gesto, que para mí ha sido muy difícil y muy traumático, responde a lo siguiente: el presidente del partido, que es Roberto Enríquez, una persona por la que yo tengo un gran respeto, un gran afecto y un gran cariño y una gran expectativa, yo creo que él tiene mucho que dar, dio una declaración poco afortunada que yo interpreté como que le convenía que yo hiciera lo que hice para que él pudiera trabajar con más libertad. Y eso coincidía con mi propósito de poderme expresar con más libertad y decirle a mis amigos de todos los partidos democráticos: algo está pasando, que los partidos no crecen. Las encuestas dicen que el gobierno viene para abajo, pero al mismo tiempo dicen que ninguno de los partidos de la oposición pasa de 5 puntos. Está fallando algo. Yo tengo la visión de que lo que está fallando son 3 cosas, y esto lo he dicho dentro de mi partido y ahora lo digo con mayor libertad todavía, voy a insistir mucho. Se necesita un mensaje que interprete lo que los venezolanos quieren, y los venezolanos no quieren más confrontación. Los venezolanos quieren paz, quieren entendimiento, quieren progreso, quieren vivir mejor. Y ese mensaje creo que no lo estamos transmitiendo. Si los partidos transmitieran un mensaje más en sintonía con los anhelos de los venezolanos, estoy seguro que crecerían y aumentaría su representatividad. Pero si aceptan la propuesta del gobierno de estar todo el tiempo en un choque de trenes, confrontando y confrontando y confrontando, eso no conduce a ninguna parte. La segunda cosa sobre la que yo llamo la atención es que la construcción de una alternativa supone una organización en todo el país para que el mensaje llegue a todo el país. No solamente a toda la geografía física de Venezuela, sino a toda la geografía social, a todos los sectores sociales. Una propuesta atractiva, que no es de odio, que no es de confrontación, que no es de revancha, sino que es de unidad de los venezolanos. Y finalmente, se necesita una estrategia inteligente. Si el gobierno propone la estrategia de la confrontación, creo que no es adecuado que la fuerza del cambio caiga en la tentación de la confrontación, sino que deberíamos estar presentando una gran convocatoria a la unidad. Ahora, perdóname que me extienda un poquito, pero mi carta se explica por sí sola, muy breve, 2 parrafitos. Me separo de la militancia, pero ratifico que yo sigo siendo un demócrata cristiano y que estoy a la orden de todos los venezolanos y particularmente de mi gente, de mi familia social cristiana, o sea, para ayudar. Se pudiera resumir su planteamiento en 3 puntos: conexión, organización y estrategia. Perfecto, unidad y estrategia. Muy bien. Pero revisando un poco el carácter retrógrado que tiene la historia, si revisamos lo que sucedió con Rafael Caldera en 1993, cuando él también se autoexcluye de COPEI y hace su coalición política Convergencia, denominada el Chiripero, muchos ayer pensamos que eso también pudiera ser parte de una estrategia política que usted tiene. ¿Usted tiene en alguna medida planteado fundar una organización política? De ninguna manera, y mucho menos un chiripero. De modo que no es ese el ejemplo que me está inspirando. Yo digo en mi carta claramente, mi carta además está concebida en términos muy cordiales, esta no es una ruptura traumática, esta es una ruptura amorosa, una separación, pero además me comprometo, en primer lugar, no voy a inscribirme en ningún partido ni voy a promover ninguna coalición de esas. Lo que sí es que voy a trabajar muy intensamente, ahora liberado de disciplina partidista, es decir, que no tengo las limitaciones. Caramba, cuidado si digo esto y esto entra en conflicto con lo que están diciendo los voceros autorizados del partido.
a trabajar mucho porque se construya la alternativa. Me angustia que el gobierno esté mal y que no tengamos una alternativa. Porque una vez le escuché a un hijo mío decir que los hombres descendemos de los monos. Eso ya lo había dicho Darwin hace mucho tiempo. Y los monos cuando van en la selva no sueltan una rama. Entonces la mayoría venezolana estuvo agarrada de una liana que se llamaba el bipartidismo AD-COPEI. De repente esa liana ya no le gustó y se cambió para una liana que es el chavismo. Pero de repente en este momento sienten que las cosas no andan bien, porque la economía no está bien, porque la situación... Quieren ver otra liana donde hay que construir una nueva mayoría. Y esa nueva mayoría se construye con una estrategia distinta de la que se ha venido usando en los últimos años, que es una estrategia de integración, de inclusión, de unidad nacional. Hablando de esa unidad nacional y en función a este análisis que usted hace, ¿considera usted que la Mesa de la Unidad es una respuesta o constituye una alternativa para hacer frente al Ejecutivo Nacional? Yo creo que la Mesa tiene muchos méritos, pero se ha convertido en un polo. Hay un polo aquí y un polo aquí, y una inmensa mayoría en el medio que está esperando algo que sea más que la Mesa y, por supuesto, más que el gobierno. ¿Qué recomendaba yo cuando hablaba con líderes que integran el esfuerzo muy meritorio de la Mesa? Tienen que ser más representativos y más propositivos. La protesta de la gente por el alto costo de la vida, por la inseguridad, por el desabastecimiento, tiene que convertirse esa protesta en propuesta. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo van a resolver ustedes el problema si ustedes estuvieran en el gobierno? ¿Qué propuesta tienen para que el país no tenga desabastecimiento, no tenga inflación, no tenga ese contrabando de extracción, no tenga corrupción, no tenga inseguridad? Esos son los temas que a la gente los afecta. Porque el discurso político tiene que estar muy en sintonía con lo que el venezolano común, el ciudadano común está sintiendo. ¿Qué siente un ciudadano? Caramba, no tengo que comprar los útiles de mis hijos para la escuela, no tengo cómo comprar el mercado, no consigo aceite, o no consigo huevos, o no consigo leche. Esos son los problemas. ¿Cuál es la propuesta que la alternativa está haciendo? Tenemos que perfilarla con mucha claridad y con mucha seriedad, con mucha coherencia, con mucha responsabilidad. Una de las cosas muy buenas que hizo Roberto Enríquez cuando llegó a la presidencia de COPEI fue bautizar al partido como el partido del diálogo. Entonces tenemos que ser coherentes con eso, y no solamente es diálogo entre los factores de la oposición, un diálogo abierto, franco, con todos los venezolanos, es decir, vamos a ver cómo construimos entre todos una solución a estos problemas que nos están afectando. No es un torneo de descalificaciones y de insultos. Usted es ladrón y usted es más ladrón que yo y usted no sé qué. Así no se construye un país. Lo que tenemos que hacer es un gran esfuerzo positivo de amor por Venezuela. Y en el caso de COPEI, yo reitero mis votos porque ese partido vuelva a ser una gran fuerza política y que en manos de Roberto Enríquez pueda recuperarse y pueda convertirse en una fuerza poderosa. Y lo quiero ayudar, y tan dispuesto estoy a ayudarlo que cuando oí en un programa una declaración de él diciendo, déjenme trabajar, dije, bueno, muy bien, entonces vamos a dejarlo trabajar, y yo asumo mi tarea como demócrata cristiano y como humanista cristiano, pero sobre todo como venezolano, que estoy preocupado porque el país tiene un gobierno que yo considero que no está a la altura de las circunstancias y necesita una alternativa que esté a la altura de las circunstancias. Hemos escuchado en varias ocasiones a voceros del Ejecutivo Nacional expresarse, hace falta una oposición seria. ¿Usted considera hoy que la oposición en Venezuela es seria? ¿Qué hace falta para tener una agenda alternativa democrática y que la oposición pueda capitalizar el descontento que puede venir de las filas del chavismo? Yo creo que los venezolanos tenemos derecho, merecemos tener un mejor gobierno y con toda franqueza merecemos tener una mejor oposición. ¿Cuál es la agenda, a mi juicio, para la oposición? 5 puntos. La oposición tiene que comprometerse y ofrecerle a los venezolanos más y mejor democracia. Elegir, por ejemplo, un Consejo Nacional Electoral que no sea de la confianza de la oposición o de la confianza del gobierno, sino que sea de la confianza de todos los venezolanos. Elegir un Contralor General de la República. Tú sabes, Endrina, que nosotros tenemos 3 años sin Contralor, en medio de la corrupción más grande que hay. Señores, ¿por qué no se nombra un Contralor? Porque no hay diálogo en el Parlamento, en la Asamblea Nacional. La oposición tiene que garantizar que no viene a sustituir
una política exclusivista por otra política, sino una política de más y mejor democracia. Segundo punto, la economía. ¿Por qué hay desabastecimiento? Porque se desmontó el aparato productivo interno. Entonces la oposición tiene que decir, nosotros venimos con el programa siguiente, eliminar el control de cambio. Eso no se puede hacer de la noche a la mañana, hay una estrategia, pero anunciarlo. Eliminar los controles artificiales de la economía, permitir que la economía funcione, atraer inversiones públicas e inversiones privadas, inversiones nacionales e inversiones internacionales para que el país florezca. En tercer lugar, el tema social. El tema social es muy grave porque se está acentuando otra vez la diferencia entre una minoría de venezolanos que tienen mucho y una inmensa mayoría de venezolanos que están muy mal económicamente. Cuarto punto, declarar que la educación es la prioridad nacional. Estamos muy mal en materia educativa, se está produciendo una deserción escolar terriblemente peligrosa, porque si algo tiene que ganar el país es la batalla de la ciencia, de la tecnología, de las humanidades, de la educación, de la cultura. Y finalmente, lo hablábamos al principio, el tema lo planteaste tú, la revolución moral, ver cómo acabamos con la corrupción, que no es solamente corrupción económica, es también la corrupción del irrespeto a la vida. A mí me encantó cuando te oí hablar de la cultura de la vida, de proclamar la vida y no la muerte, y no la impunidad. Entonces, con una agenda, con propuestas muy específicas, la televisión tiene limitaciones de espacio, de tiempo, y no puedo explayarme, pero en el IFEDEC, en el Centro de Políticas Públicas que estoy dirigiendo, estamos trabajando desde hace tiempo en detallar esa agenda. Por cierto, que en la MUD también se ha trabajado y muy bien en eso, pero no se transmite el mensaje. Tenemos que revisar qué nos está pasando, que el mensaje, y cuál es el centro del mensaje. Aquí hay un programa bonito, aquí hay un programa bien pensado, aquí hay un programa bueno para todos los venezolanos, no para la oposición nada más. Chavistas y no chavistas, venezolanos, todos. Tenemos que tener un país mejor, construir un país donde podamos todos vivir mejor, simplemente. Así es. Yo quisiera hacerle una pregunta, no a Eduardo Fernández, el político, sino a Eduardo Fernández, el hombre, el ser humano. ¿Qué es lo que más le causa dolor de separarse del partido en el cual usted militó durante 56 años y que le llevó a ser candidato presidencial? Lo que más me afecta es el sentimiento de que no estamos a la altura de las circunstancias, de que tenemos que corregir algo porque ya llevamos demasiados años. No es responsabilidad de la actual Dirección Nacional, es una responsabilidad acumulada. Además, los problemas de Copey comenzaron el año de 1993, cuando por primera vez en su historia se fracturó el partido. Fíjate tú, yo había sido el candidato presidencial de Copey en 1988 y nosotros sacamos 3 millones de votos. 5 años después, nada menos y nada más que el líder fundamental del partido montó tienda aparte. Él sacó 1.700.000, yo había sacado 3. Él sacó 1.7 y el candidato del partido, que era el doctor Osvaldo Valores Paz, sacó 1.3. Si hubiéramos estado unidos, hubiéramos vuelto a sacar los 3 millones. Pero además, hubiéramos ganado las elecciones holgadamente, porque los 3 millones que yo saqué en el 88 no me alcanzaron para ganar yo. Pero con 3 millones en el 93 hubiéramos ganado holgadamente. Y quien quiera que hubiera sido presidente, o Caldera u Osvaldo, hubiera llegado con un tronco de partido detrás. Para eso propuse yo la elección abierta del candidato presidencial, para que quien ganara tuviera el apoyo de todos y pudiéramos tener un gran partido. Yo confío en que esta dirección y la que venga después van a trabajar por hacer de Copey de nuevo una fuerza grande al servicio de la unidad de los venezolanos. Un partido útil, un partido que ayude a la gente. Bueno, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Bueno, pero estoy encantado de haber conversado contigo y felicito a Venevisión. Yo no tengo nada que criticarle a tu predecesor, que es mi tocayo Eduardo, pero desde luego que es mucho más grato conversar con Endrina que con Eduardo. Con los dos, somos la misma gente. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Y bueno, un mensaje para que reine la paz en Venezuela y se acabe la impunidad en nuestro país. Le doy el pase de inmediato a nuestro compañero Manuel Sáenz.